Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, en este momento está tu pueblo aquí reunido para adorarte y alabarte. Y confiados, Señor, en que en este libro, Señor, está tu palabra, aquella que salió de tu boca para edificar a tu pueblo, para guiarlo, para fortalecerlo, consolarlo, pero sobre todas las cosas para glorificarte a ti mismo, mostrándonos al Señor Jesucristo y su obra perfecta. Oh Señor, envía tu Espíritu Santo para que nos ayude a ver lo que tú quieres que veamos en este texto de la Escritura. Y envía tu Espíritu Santo, Señor, para convertir almas, para traerlos a los pies del Salvador. Y que hoy, Señor, tú añadas a tu pueblo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos y amigos. Abrimos nuestras Biblias, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a seguir en el versículo que corresponde al sermón de esta tarde, versículo 11. Leeremos hasta el final del capítulo 9. Hebreos 9, 11. Así dice la palabra de Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. En este capítulo, entonces, el autor se va a dedicar, como ya habíamos dicho hace 2 semanas, a explicar con más detalle aquella afirmación que había hecho en el versículo 5 del capítulo 8, cuando estaba hablando del tabernáculo y del ministerio sacerdotal en el primer pacto, los cuales, dijo ahí en ese versículo 8:5, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Este capítulo 9 sirve como la explicación de lo que habíamos dicho, era ese paréntesis del autor en el capítulo 8. Ese paréntesis en donde él está tratando la superioridad del nuevo pacto sobre el primero. El primer pacto, hermanos, y todo lo que correspondía a él, eran tan solo eso, sombras y figuras de lo celestial y lo verdadero. Así fue como Dios estableció el primer pacto. Eso eran copias que servirían nada más para señalar hacia algo infinitamente mejor. Pero sobre todo el capítulo 9, hermanos, es el argumento del autor para demostrarle a estos hermanos la razón por la cual el primer pacto quedó obsoleto y debía desaparecer. Noten la conexión entre Hebreos 8:13 y el capítulo 9. Al decir nuevo pacto, les dijo en Hebreos 8:13, ha dado por viejo al primero. Literalmente habíamos dicho que dice, ha hecho obsoleto al primero. Y dice el autor, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Por qué era entonces que el primer pacto debía desaparecer? Bueno, porque eran nada más una figura y una sombra. Todo el primer pacto y todo lo que había en él era un tipo que apuntaba a otra cosa, que señalaba las cosas celestiales, cosas que vendrían en la consumación de los tiempos. Como dice Pablo a los Gálatas en Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo. Y lo que esta iglesia, a la que le escribe este autor, debía comprender era que el tabernáculo y todo lo que había en él no era lo verdadero. Pero sobre todo lo que esta iglesia debía comprender y tener muy claro era que el ministerio sacerdotal que se cumplió allí en ese tabernáculo del primer pacto, en ese tabernáculo terrenal, tampoco era lo verdadero. Por esa razón, en el versículo 8 del capítulo 9, el autor les dice, el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo del que se nos expuso hoy en la mañana, quien dispuso todas las cosas así. El tabernáculo, los ritos, todos los días festivos y sobre todo los sacrificios del antiguo pacto habían sido dispuestos así para dar a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Todo en el antiguo pacto había sido dispuesto por el Espíritu Santo de tal manera que pudiera mostrar al pecador su incapacidad de acercarse a Dios por sí mismo. Mostrarle que todo lo que había en ese pacto no podía traerle a él como pecador reconciliación con Dios. De tal manera dispuso el Espíritu Santo el tabernáculo y todo el ministerio del primer pacto. ¿Por qué? Y este es todo el punto del autor. Porque ese tabernáculo y ese ministerio sacerdotal no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia, dice Hebreos 9:9, al que practica ese culto. Por eso es que el ministerio del antiguo pacto no podía reconciliar al pecador con Dios. Porque no lo podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia a todos aquellos que practicaron ese culto. Dios, mis hermanos, es santo. Recuerden que ese atributo es el que más se enfatiza en la Escritura. Él es santo, 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 dice Isaías 6. Dios es perfecto, es puro, es justo. Y pensar entonces que un pecador se puede acercar a Él por cuenta propia es una locura. Nuestro padre Adán tuvo que ser expulsado del jardín del Edén después de la caída, precisamente porque Dios no puede tener comunión con el pecador.
Porque tú no eres Dios que se complace en la maldad, dice el Salmo 5. El malo no habitará junto a ti. Lo que el pecado requiere, mis hermanos, es la muerte. Es lo que el pecado requiere. Y esa verdad es algo que no solo debía comprender Israel, no solo debían comprenderlo estos hermanos a los cuales le está escribiendo este autor, los judíos, sino también es una verdad que debemos recordar nosotros mismos. El día de hoy nosotros debemos comprender que lo que nosotros merecemos por nuestra maldad es la muerte. Lo que merecemos por nuestros pecados es la separación eterna de ese Dios santo. Para Israel entonces pensar que un pecador podía tener una relación con Dios sin un sacrificio que mediara entre él y Dios, o sin un mediador que mediara entre él y Dios, era una locura. Bueno, con esa intención fue que el Espíritu Santo dispuso el tabernáculo y todo el primer pacto, para recordarle esto mismo a Israel, su incapacidad y el peligro de acercarse a Dios por medio de los medios inadecuados. El autor de los Hebreos se lo dice así a esta congregación, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y piensen en el tabernáculo, hermanos. Piensen cómo estaba dispuesto, cómo fue que se levantó. Todas aquellas diferentes cortinas que separaban al pueblo de Dios, que separaban cada uno de esos cuartos en el tabernáculo, estaban siendo dispuestas así, levantadas así, para impedirle al pecador su acceso a Dios. El pueblo no podía entrar después del patio. Solo los sacerdotes entraban al lugar santo. Y después de ahí, al lugar santísimo, de la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, y una vez al año. El Espíritu Santo lo dispuso así para enseñarle a Israel que ellos eran incapaces de acercarse a Dios por cuenta propia. Si el pecador iba a tener algún acceso a Dios, debía ser por medio de sangre y por medio de un mediador. Él mismo por cuenta propia no podía tener acceso a Dios. Ahora, Israel no solo debía reconocer esto, no solo debía reconocer que para ellos era imposible acercarse a Dios, tener una reconciliación con Él, sin un sacrificio que expiara. Pero también Israel debía tener algo muy claro, que esos animales que eran sacrificados tampoco podían ponerlos bien con Dios. Pensar que el sacrificio de una bestia podía satisfacer la perfecta justicia divina era una locura. Aquellos animales, hermanos, aquellas bestias, esos millones de sacrificios que se hizo, toda aquella sangre derramada en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, día tras día, y especialmente en el día de la expiación, año tras año, nunca podían justificar al pecador, porque era la sangre de un animal. Y por más perfecto que pareciera ese animal también estaba manchado por el pecado. Esa era la razón por la cual esos animales sacrificados no podían perfeccionar la conciencia de nadie. Esos sacrificios nada más podían purificar externamente, ceremonialmente al pecador, pero no le podían proveer al pecador la purificación que realmente necesitaban, la purificación interna. ¿Cuál fue el propósito entonces? ¿Cuál fue el fin de todo ese ministerio que Dios instauró en el primer pacto? Hebreos 9:10. Servir como una flecha que apuntaba a un tiempo futuro, el tiempo de reformar las cosas. Y a partir del versículo 11, el autor se va a dedicar a demostrar que Jesús y su ministerio fueron ese tiempo de reformar, de rectificar, de destorcer todo aquello que se había torcido desde la caída de Adán. Y la pregunta que se dispone a contestarle el autor a estos hermanos, a esta iglesia, es la siguiente: ¿por qué es Jesús y su ministerio mejor como para que el primer pacto se haya hallado obsoleto? ¿Por qué es Jesús y su ministerio mejor como para que el primer pacto haya tenido que desaparecer?
Es la pregunta que quiere contestar el autor en este pasaje. ¿Qué debían entender ellos de Jesús y de su ministerio para dejar de tener todas aquellas dudas que estaban poniendo en peligro sus almas? Porque ellos estaban dudando. ¿Es el cristianismo mejor que el judaísmo o no? ¿Qué debían entender ellos de Jesús y lo que Él había hecho para reconocer de una vez por todas la superioridad del pacto del cual ellos habían sido hechos parte por su fe? ¿Qué necesitaban saber? ¿Qué necesitaban entender? Bueno, esa es precisamente la pregunta que va a estructurar el sermón de esta noche. El autor ha afirmado la doctrina del nuevo pacto en el capítulo 8. Ha dicho que por ello el primer pacto debía desaparecer, porque ya el nuevo pacto vino con Cristo. Por eso el antiguo pacto debía desaparecer. Y ahora en el capítulo 9 hasta el capítulo 10, versículo 18, se va a dedicar el autor a demostrar por qué el primer pacto debía desaparecer y por qué había sido encontrado obsoleto ya. ¿Para qué? Para confirmar la fe de estos hermanos. Los 3 puntos que tengo, o los puntos que tengo a partir de ahora en los siguientes sermones, son básicamente las respuestas a esta pregunta. ¿Por qué Jesús y su ministerio es mejor como para ser obsoleto al primer pacto? Hoy solo vamos a ver 2 de esas respuestas. Ahora, hermanos, muchas de las cosas que vamos a ver en esta noche ya las hemos visto una y otra vez en el estudio de esta epístola. Mucho de lo que vamos a estar enfatizando ya lo hemos visto a lo largo de nuestro estudio, pero por alguna razón el Espíritu Santo considera importante volverlas a repetir. Entonces sería prudente disponernos nosotros a prestar atención, porque si eso es lo que el Espíritu Santo ha venido recalcando una y otra vez a lo largo de toda esta epístola, disponernos nosotros a prestar atención y no pensar que ya tenemos estas cosas dominadas en nuestros corazones, sino que las debemos escuchar una vez más. Entonces, habiendo dicho esto, les recuerdo la pregunta que hace el autor: ¿por qué es Jesús y su ministerio mejor que el primero? ¿Por qué fue que el Señor Jesús y su obra hicieron obsoleto a aquel ministerio del antiguo pacto? Y la primera respuesta que dice el autor es esta: porque Jesús ministra en el verdadero tabernáculo. Desde el capítulo 8, como hemos visto, el autor ha venido afirmando esta gran verdad. En el versículo 2 del capítulo 8 les dijo que Jesús es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En el versículo 11 leímos nosotros ahora que dice: estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y al final, en el versículo 24, el autor les vuelve a decir: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Lo que el autor está diciendo es que este tiempo de reforma, este tiempo requería que el sumo sacerdote del nuevo pacto, aquel mediador del pueblo de Dios, la iglesia, entrara no en un tabernáculo terrenal, no en un tabernáculo de esta creación, no en un tabernáculo hecho por el hombre, sino en un lugar muchísimo mejor. Eso es lo que este tiempo de la reforma requería. De hecho, por eso también se requería de un sumo sacerdote de un orden infinitamente mejor. No uno según la ley, sino uno del orden de Melquisedec. Ordenado no por la ley, sino por la palabra del juramento de Dios posterior a la ley. Por eso fue que Jesús no entró en el templo durante su ministerio aquí en la tierra, porque Él no era del orden que tenía que entrar en ese tabernáculo. Su orden era uno muchísimo mejor, uno que debía entrar en el verdadero tabernáculo. Este tiempo de reforma requería que el sumo sacerdote entrara dentro de la misma o delante de la misma presencia de Dios
en el cielo, en el tabernáculo verdadero. Aquel tabernáculo en el desierto era tan solo el modelo del tabernáculo celestial. En aquel tabernáculo en el desierto moraba la presencia de Dios, pero representada en la nube de gloria que estaba sobre el propiciatorio. Pero en el verdadero tabernáculo en el cielo habita Dios mismo. Ahí habita Dios. Y fue allí donde entró Cristo, dice el autor. El Mesías. Aquel Mesías que le había sido profetizado a Israel desde tiempos antiguos. Ahí fue donde entró el Señor, en el tabernáculo verdadero. Y la lógica del autor es esta: si el tabernáculo terrenal, o si ese templo en donde estaban ministrando los sacerdotes en el tiempo aún que estaban, en que fue escrita esta epístola, si ahí, en ese lugar, si ese lugar era una mera representación del verdadero tabernáculo en el cielo, donde verdaderamente está Dios, y si fue allí en el cielo, delante de la presencia de Dios, donde entró Cristo como nuestro sumo sacerdote, entonces la representación ya no era necesaria. Si el tabernáculo terrenal era una representación, y si Cristo entró ya en el verdadero, entonces ya la representación no era necesaria. El modelo debía desaparecer. Hermanos, si yo compro una copia de la Mona Lisa, esa pintura de Leonardo da Vinci, y yo compro una copia, no tengo la plata para comprar la verdadera, entonces compro una copia y la guindo en la sala de mi casa, y digamos que yo me gane 780 millones de dólares, que es lo que vale al día de hoy la Mona Lisa. Y yo me gane 780 millones de dólares y diga: voy a comprar la Mona Lisa, y me voy a Francia, a París, y compro la original. ¿Qué debo hacer yo con la copia que tengo en la sala de mi casa? Debe desaparecer de la pared, porque tengo la original. Es obsoleta, ya no sirve para nada. Bueno, esa es la lógica del Espíritu Santo. El tabernáculo donde sirvieron los sumos sacerdotes de Israel sirvió nada más como una copia, un modelo del tabernáculo verdadero en el cual ministraría el sumo sacerdote del nuevo pacto. Pero cuando Cristo ya entró allí, entró en el cielo como nuestro precursor y estuvo delante de la misma presencia de Dios, la copia que el tabernáculo terrenal ya no era necesario y debía desaparecer. Y Dios la desapareció. En el año 70, unos 5 o 6 años después de que escribieron esta carta, usó el general Tito del Imperio Romano y se trajo abajo en Jerusalén a ese templo para demostrarle: eso ya no sirve, es basura. Ya Cristo, el sumo sacerdote de nuestra profesión, el mediador que nos convenía, Dios perfecto y hombre perfecto, ya había entrado en el tabernáculo verdadero y está ministrando allí en el presente por su pueblo. Por lo tanto, aquello ya no servía y debía desaparecer, era obsoleto. Ahora, ¿por qué es Jesús y su ministerio mejor que el primero? Segunda respuesta del autor: por los logros de su ministerio. El versículo 11 nos introduce esta idea de la superioridad del ministerio del Señor Jesucristo. El autor dice: pero estando ya Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros. Y aquí debemos detenernos un momento y decir que aquí nosotros tenemos una variante textual. Es decir, que hay manuscritos antiguos de la Biblia que tienen una lectura y otros manuscritos antiguos de la Biblia que tienen otra lectura de este pasaje. Una gran mayoría de manuscritos dice, como leemos nosotros en nuestra versión de la Reina Valera 1960, que Jesús es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Pero hay otra gran evidencia textual
de manuscritos que leen que Jesús es el sumo sacerdote de los bienes que ya han venido. Ahora, para los académicos y los críticos textuales, esos que se dedican al estudio de los manuscritos antiguos de la Biblia, para buscar cuál es la verdadera palabra de Dios, esos que estudian los manuscritos antiguos, hay evidencia sólida para apoyar más la segunda lectura: sumo sacerdote de los bienes que ya han venido. Sin embargo, léase sumo sacerdote de los bienes venideros o sumo sacerdote de los bienes que ya han venido, esto no le resta nada a la afirmación que quiere hacer el autor en nuestro pasaje. Porque lo que el autor quiere decir aquí es que en Cristo y por su obra sumo sacerdotal, las promesas de Dios encuentran en él su cumplimiento. Ese es todo el punto del autor. Entonces, le hace que son los bienes venideros o los bienes que ya han venido, no importa. Lo que el autor quiere decir es que en Cristo están esos bienes. Es Él quien trajo todas esas bendiciones de Dios para los creyentes. ¿O sería Él quien las traería? Dependiendo de cuál es su posición. Y hermanos, esto era algo que el sacerdocio levítico nunca pudo hacer por el pueblo de Israel. Ellos eran, como dijo un autor, un comentarista, incompetentes para proveer los bienes que Dios había prometido a su pueblo. Incompetentes. Pero estando ya presente el Señor, dice el autor, Él sí se los trajo a la iglesia. Y ahora debemos preguntarnos, ¿qué son esos bienes venideros? ¿O qué son esos bienes que ya han venido con Cristo? ¿Qué son esas cosas que el Señor ha procurado para su pueblo? Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué son esos bienes que procuró el Señor por nosotros los creyentes? Una eterna redención. ¿Y qué mejor bien, hermanos, que eso? Que una eterna redención. ¿Qué mejor regalo podemos recibir nosotros como creyentes de parte de Dios en Cristo que una eterna redención? Y noten, hermanos, el tiempo verbal ahí. Ahí dice, habiendo obtenido. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue abrirle una puerta, una posibilidad de salvación a su pueblo. La salvación, esta redención de la que habla el autor, no fue una mera posibilidad. No podía fracasar. Lo que hizo Cristo por su pueblo, lo hizo finalmente. Lo que Él se dispuso a hacer, lo logró. Escribía un autor, si la muerte de Cristo solo hizo la salvación una posibilidad, entonces ninguna expiación fue realmente lograda cuando Él murió. Nadie fue justificado cuando Él resucitó de entre los muertos. Nadie ascendió con Él a los lugares celestiales. Nadie puede estar seguro de la vida eterna. Si Cristo lo único que hizo fue hacer de la salvación una posibilidad, nadie puede ser salvo. Pero si lo que Cristo hizo lo obtuvo, pero si Él verdaderamente obtuvo salvación eterna, dice el autor, la ha asegurado firmemente, no para Él mismo, sino para aquellos cuya fe y confianza están puestas en Él. Y no dijo eso el Señor Jesucristo de sus ovejas. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Esta es la realidad y la seguridad de la redención que logró nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Una verdadera, final y eterna redención. Ahora, cuando el autor habla de redención, a lo que se está refiriendo ahí es de la salvación. Cristo logró finalmente, realmente, seguramente la reconciliación necesaria entre Dios y su pueblo. Pero lo logró.
En Él fuimos nosotros justificados, adoptados, santificados, y en el futuro seremos nosotros glorificados con toda seguridad. Tal fue, mis hermanos, la redención obtenida por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro sumo sacerdote, por el mediador del nuevo pacto. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Roma: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ni uno más, ni uno menos. Todos los que el Padre le dio en su mano, a todos esos salvó el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cuál de los sacerdotes levitas o levíticos podía afirmar haber hecho tal cosa? Una vez al año ellos entraban y salían del lugar santísimo. Todo el pueblo de Israel expectante a ver qué iba a pasar, y lo veían salir. Tristeza, decepción. ¿Por qué? Porque sabían que el sacrificio que había hecho ahí adentro no había sido aceptado perfectamente por Dios. No había logrado la eterna redención. Ellos eran meros animales sacrificados, bestias manchadas de pecado, sacrificadas por un hombre pecador. Por eso ese tal acto no podía lograr eterna redención. Pero Cristo, siendo perfecto hombre, perfecto Dios, sí pudo lograr esa eterna redención. Y no debemos dejar pasar ese calificativo que usa el autor ahí: eterna redención. Esos sacrificios que hacían los sumos sacerdotes judíos solo servían para purificar ceremonialmente al pueblo por un año. Porque el otro año, ¿qué tenía que pasar? Más sacrificios. Un año después, el sumo sacerdote debía entrar una vez más al lugar santísimo, año tras año haciéndose ese mismo ritual. ¿Por qué? Porque no se logró la redención, solo se purificó al pueblo por un año más. Pero lo que Cristo logró, mis hermanos, no fue una redención temporal, fue eterna. Lo que nosotros los creyentes tenemos en Cristo no es algo temporal, es la vida eterna en Él, por fe. Y nada, ni nadie nos la podrá quitar, mis hermanos. Unos versículos más adelante, Pablo en Romanos 8 le dice a la iglesia: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni yo mismo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá quitarnos lo que Cristo ya logró por nosotros: una eterna redención. Tal fue, mis hermanos, el ministerio del Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, el primer pacto y todo su ministerio estaban obsoletos ya. Debían desaparecer porque eran copias imperfectas de lo perfecto. Ahora, la pregunta que surge de esa verdad, de esa eterna redención que Cristo logró por nosotros los creyentes, es la siguiente: ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue que nuestro Señor Jesucristo logró esta eterna redención? ¿Cómo fue que Él trajo esos bienes para nosotros, su pueblo? Versículos 12 al 22. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador.
porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace redención. Esta eterna redención la logró el Señor muriendo. Por la perfección de su persona, Él fue llamado al ministerio sumo sacerdotal del nuevo pacto. Y mediante el Espíritu Santo, dice el autor, Él se ofreció a sí mismo. Nadie lo entregó, Él mismo se entregó. Se ofreció para salvarnos. Juan 10, 17 y 18, el Señor dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y el autor de los Hebreos enfatiza esto repitiendo una vez más en el versículo 12 esa idea de que Cristo entró en el verdadero tabernáculo por su propia sangre, o mediante su propia sangre. Él no entró en ese gran día de la expiación como lo hacían los sumos sacerdotes judíos, con sangre ajena, como dice el autor en el versículo 25, ni con la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino con la suya propia. Ningún sumo sacerdote judío podía decir esto de sí mismo. Ninguno de ellos podía morir para lograr la redención que Israel necesitaba. ¿No dijo David esto en el Salmo 49? Ninguno de ellos, hablando de los ricos, podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Y ahí David hace un paréntesis y dice: porque la redención de su vida, del hermano, es de gran precio y no se logrará jamás. Tengo mucho dinero, Dios, ¿cuánto te tengo que pagar para redimir al hermano? Es imposible. No hay dinero en el universo para pagar por la vida de un pecador. Por eso fue que a los sacerdotes nunca se les exigió morir por el pueblo de Israel, ni dar su vida por sus hermanos, porque Dios sabía que la redención de ellos era imposible muriendo el sacerdote judío. La redención de un pecador es demasiado costosa para que otro pecador, como lo era el sumo sacerdote de Israel, pagara por ella. Sino que la purificación del pueblo de Israel en el primer pacto debía hacerse solamente con sangre ajena. Y así lo dispuso el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tipificar el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús, siendo el mediador del nuevo pacto, de ese pacto perfecto de gracia, debía morir por su pueblo. Eso era lo que requería el pecado. Eso era lo que se requería si la remisión de nuestros pecados iba a ocurrir. Eso era lo que se requería si iba a haber una verdadera y eterna redención. De nuevo, eso es lo que David entiende. Ningún hombre podrá redimirme a mí. Y dice al final del Salmo 49, pero Dios redimirá mi vida. En Cristo, Dios hombre y yo, Dios hombre. En Cristo redimirá mi vida. Solo Dios podía redimir al pecador, y por eso Cristo vino. La segunda persona de la Trinidad vino, se encarnó y vino a morir. Él mismo, Dios hombre, derramando su propia sangre por nosotros, como dice el versículo 24.
por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué debía morir? Versículo 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. No había un pacto eterno de la redención. No sabemos nosotros, no vimos ya nosotros esto. Dios, el Dios Trino, en la eternidad hizo un pacto para su gloria, rescatar pecadores. Y en el pacto de gracia, que es la entrada en la historia de ese pacto de la redención, Dios hizo un pacto con su Hijo para redimir a su pueblo. Cristo era el testador. Él daría las promesas de Dios a su pueblo. Por lo tanto, si Él era el testador, debía morir. Y eso lo sabía perfectamente nuestro Señor Jesucristo. Cuando se realizó ese pacto de la redención, Él sabía que su fin era la muerte. Él sabía que para que el pacto de gracia fuera eficaz y pudiera ser establecido en favor del pueblo, Él debía morir. ¿Y qué hizo? Vino a morir. Si eso era lo que el Padre requería de Él, eso era lo que Él vendría a hacer entonces. Pregúntense esto: ¿qué debe hacer una persona cuando le va a dejar a otra persona o a un grupo de personas una herencia? ¿Qué debo hacer yo si le voy a dejar una herencia a mis hijos? Hacer un testamento, ¿cierto? Pero para que esa persona o ese grupo de personas, para que mis hijos reciban la herencia, ¿qué me debe pasar a mí? Debo morir, ¿cierto? Eso fue lo que hizo tan ofensivo para los judíos la parábola del Señor del hijo pródigo. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Fue a su padre y le dijo: dame ya mi herencia. Pero su padre estaba vivo. Con su petición, lo que el hijo le estaba diciendo a sus padres: deseo que te mueras ya. Eso es lo que desearía. Pero como estás vivo todavía, dame la herencia de una vez. Pero ese es el entendimiento. Si hay una herencia que yo voy a recibir, el que hace la herencia, el testamento, debe morir. Si no, yo no puedo recibir nada. Bueno, si Dios tenía una herencia en Cristo que darle a su pueblo, el mediador debía morir. Esta preciosa doctrina de la expiación sustitutiva de Cristo no es como dijo un teólogo inglés hace muchos años en uno de sus libros, El mensaje perdido de Jesús, un abuso infantil cósmico. No es Dios castigando a su hijo sin un propósito, por pura gana. Esto, hermanos y amigos que nos visitan, era lo que se requería si los pecadores iban a ser salvados. La muerte de Jesucristo era lo que se necesitaba si el Dios 3 veces santo iba a perdonar, a redimir y a reconciliar un pueblo consigo mismo. Solo así, por medio de la muerte de su Hijo amado, podría su pueblo, nosotros, recibir la herencia eterna. Solo así hay esperanza, hermanos, para pecadores como nosotros, por la muerte de Cristo. Sin esa muerte sustitutiva, sin ese sacrificio expiatorio, ningún ser humano podría ser perdonado, ni justificado, ni santificado, y mucho menos glorificado. Fue por eso que esta muerte sustitutiva fue planeada en la eternidad. Apocalipsis 13:8. Hablando de aquellos, los que aman a la bestia. Dice Juan: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado.
sacrificado, literalmente, desde el principio del mundo, literalmente desde antes de la fundación del mundo. Esto fue planeado en la eternidad por Dios, porque había un pacto de la redención. Esto no fue algo que se le ocurrió a Dios, un segundo plan, un plan B. No, siempre estuvo planeado por Dios la muerte de su Hijo para redimir pecadores. No había otra manera. Si hubiera habido otra manera, Dios lo habría hecho, ¿o no? Pero porque no había otra manera para redimir pecadores como nosotros, Cristo murió. Porque el testamento, dice el autor en el versículo 17, con la muerte se confirma. Se firma. Tetelestai, consumado es, dijo el Señor en la cruz. Estoy firmando el pacto con mi sangre. Confirmado, establecido de una vez por todas. Y el autor sustenta esta idea de que si hay un pacto, debe haber muerte del testador, recordándole a estos hermanos lo que ocurrió con la instauración del pacto mosaico en Éxodo 24. Ahí, y quiero que vayamos ahí a Éxodo 24, empezando en el versículo 4. Esa es la ilustración que el autor de los Hebreos va a utilizar para confirmar esa verdad, esa afirmación de que donde hay un testamento y hay un testador, debe haber muerte del testador para que las promesas se puedan dar al pueblo. Éxodo 24, empezando el versículo 4, dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, el pacto fue confirmado por los israelitas. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Para que el pacto mosaico fuera confirmado se requería sangre, muerte de alguien o algo. Eso era lo que la redención externa de Israel requería. La sangre en el Antiguo Testamento es sinónimo de vida. Y si un pacto iba a ser ejecutado, establecido, si iba a ser ratificado y si iba a ser confirmado, si Israel iba a ser el pueblo de Dios, sangre debía ser derramada. Y eso es lo que el autor le quiere recordar a esta iglesia a la que le escribe. Cuando Dios ratificó el pacto mosaico con Israel, no solo le leyó las condiciones del pacto, no solo esperó a que Israel contestara y aceptara o no aceptara, sino que lo estableció con el derramamiento de la sangre de un animal. Moisés tomó esa sangre, la roció sobre el altar, sobre el libro del pacto, sobre los 10 mandamientos y finalmente sobre todo el pueblo. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para lo que sigue en las próximas semanas. Y después afirma el autor en Hebreos 9:20 que Moisés dijo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y el pacto quedó ratificado. Ahora, ¿qué les recuerdan esas palabras de consagración de Moisés? Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿A qué les recuerda ese lenguaje? La instauración de la Santa Cena. En Mateo 26, después de haber tomado la copa, de haber dado gracias, el Señor le dijo a sus discípulos: esta es mi sangre del pacto, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo le está diciendo: lo que yo voy a hacer en la cruz del Calvario va a ratificar el nuevo pacto, como lo hizo
en la antigüedad. La verdad de las Escrituras, mis hermanos, es que Cristo vino a morir. Como el mediador de este segundo y mejor pacto, Él debía derramar su sangre hasta la muerte, con el fin de lograr la eterna redención y ratificar este pacto. Desde que nació, todo apuntaba a la cruz del Calvario. Lucas 2, versículo 7. Lucas describe los trapos con los que fue envuelto el bebé Jesús. En pañales, dice. Y ese término en el Nuevo Testamento, que es traducido en nuestra versión como pañales, está solamente en el Nuevo Testamento en Lucas 2:7 y Lucas 2:12. No se encuentra más en el Nuevo Testamento. Y era un término usado en la literatura griega médica para describir los trapos con los que eran cubiertos o envueltos los muertos. Desde que nació, fue preparado para la tumba. Durante su ministerio, ¿qué fue lo que le dijo constantemente a sus discípulos el Señor? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Y cuando se acercaba ese día, ¿qué dice Lucas? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahí fue a morir. La realidad es que a esto vino el Señor, a dar su vida en rescate por muchos. Todo con el fin de establecer el pacto de gracia en su sangre. Por eso es que el pacto abrahámico no es el pacto de gracia. Porque el pacto de gracia fue establecido con la muerte de Cristo. El nuevo pacto es el pacto de gracia. Todo ese ministerio, mis hermanos, todo este lenguaje que está usando el autor de los Hebreos es un lenguaje pactual, de pacto. Lo que hizo el Señor en su vida y en su muerte lo hizo como el mediador del pacto de gracia. Y así fue como obtuvo eterna redención, muriendo. Ahora, a diferencia de los muchos sacerdotes y los sumos sacerdotes de Israel, Jesús no lo hizo entrando al lugar santísimo en múltiples ocasiones, o en muchas veces, como dice el autor en el versículo 25, sino que entró allí una vez para siempre. No muchas veces, no, una vez para siempre. Si aquel fue el tabernáculo en el que entró el Señor Jesús en el cielo, y si tal fue el ministerio que el Señor Jesús hizo aquí por nosotros, o allí por nosotros, todo el primer pacto debía desaparecer, obsoleto. ¿Sirve o no sirve? ¿Cuál es el punto del autor? No sirve para nada. Era una sombra y un tipo, una figura nada más. Ahora, hermanos, este es el evangelio que nosotros debemos creer. Lo que toda la Biblia afirma es un solo mensaje de salvación para pecadores. No hay más. Y este mensaje que acabamos de escuchar es lo que nosotros debemos creer. Que nosotros somos criaturas de Dios, que nos hemos revelado, que tenemos un corazón perverso y depravado, que lo único que ha hecho durante toda su vida es rebelarse contra ese Dios. Él nos ha dicho cómo es que nosotros debemos vivir, y nosotros hemos mentido, adulterado en nuestro corazón, en nuestra mente, hemos fornicado, hemos hecho mal a nuestro prójimo y hemos adorado todas las cosas en lugar de ofrecerle nuestro corazón en entera adoración al Dios que nos creó. Y por tal cosa todos los hombres están condenados, dice Pablo en Romanos 3:9. Todos. No hay ni uno
No hay ni un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Todos nosotros. Pero Dios en su misericordia, para su gloria, envió a su Hijo precioso, amado. Y lo envió a morir en la cruz, para descargar sobre él la copa de su ira, por los pecados de su pueblo, por los pecados de todos aquellos que creerían en el Señor Jesucristo. Para que todos aquellos que creen en Él, que Él es el único que pudo vivir la vida perfecta y el único que nos puede ofrecer perdón muriendo Él mismo por nosotros, para que aquellos que creen en eso tengan vida eterna. No hay otra manera. Eso es lo que nosotros debemos creer. Y si usted no es creyente, eso es lo que usted tiene que entender: que su pecado merece la muerte, la eterna separación de este Dios 3 veces santo. Que usted, con sus justicias, con esos actos buenos que usted supuestamente hace por otras personas, que eso usted llega delante de Dios y Dios los aborrece. Porque por su pecado se requiere sangre. Y no hay otra sangre que pueda salvarlo a usted, sino es la sangre que derramó el Señor Jesucristo. Por eso usted necesita ir a Él hoy y creer en Él y arrepentirse de sus pecados. Porque si no, usted va a experimentar la eternidad en el infierno. Ahora, hermanos, ¿será posible que el Espíritu Santo piense que nosotros olvidamos constantemente este mensaje? Ustedes saben cuántas veces, yo me puse a contar más o menos cuántas veces, o recordando cuántas veces hemos nosotros predicado este mensaje, el Evangelio, así como lo hemos expuesto hoy. Mi Biblia tiene, el libro de los Hebreos son 5 hojas. En 3 hojas por lo menos 15 veces hemos hablado de esto, en todo lo que llevamos de nuestro estudio. Pero sí, llevamos meses. Pero ¿cuánto puede durar usted leyendo 5 hojas? ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo nos está recordando una y otra vez de este mensaje? ¿Será posible que nosotros como cristianos lo podamos olvidar constantemente? Por supuesto que sí. Por eso caemos en las tentaciones. Por eso somos débiles. Porque olvidamos predicarnos el Evangelio. No solo lo debemos creer, nos lo debemos predicar constantemente. Cuando nos levantamos de mañana, recordar: Señor, me has dado vida por misericordia tuya, nada más. Oh Señor, permíteme hoy vivir para ti, por lo que tú has hecho por mí en Cristo Jesús. Por eso es tan necesario. Hermanos, la salvación no está dentro de nosotros. Eso es gnosticismo. La salvación está fuera de nosotros, en Cristo Jesús, nada más. Y nosotros los creyentes necesitamos ser recordados constantemente de esto. Y orar, hermanos, porque en esta iglesia, desde este púlpito, se predique domingo tras domingo este mensaje. Como iglesia, le estoy hablando a los miembros de la iglesia. Una parte importante de nuestras oraciones debe ser que Dios cuide este púlpito, que nunca olvidemos este mensaje, porque el día que lo olvidemos nos desviamos y Dios nos quitará el candelero. Segundo, este es el Evangelio que nosotros debemos predicar a los demás. Nuestros vecinos, nuestros familiares, su esposo, su esposa, sus hijos no podrán ser salvos aparte de escuchar este mensaje. Nadie. Todos necesitan el Evangelio.
Todos necesitan entender que la salvación está en Cristo Jesús. A nuestros hijos, hermanos, los que tenemos hijos, los que van a tener hijos, debemos enseñarle este mensaje. ¿Qué nos ha enseñado el autor de los Hebreos? Que todo apunta a Cristo. Toda la Escritura apunta a Cristo. No debemos llevar a nuestros hijos al valor de David o a la sabiduría de Salomón. Y escucharon la oración del pastor Ronnie ahora cuando oró después de leer la lectura del Antiguo Testamento. ¿A quién fue él? ¿A quién vio él en ese pasaje? Sino a Cristo, nuestra sabiduría. Eso es lo que nuestros hijos necesitan ver. No a Salomón, no a David, no a Gedeón, a Cristo ahí. Y debemos aprender nosotros como padres a enseñarles a Cristo a nuestros hijos de toda la Escritura, porque si no, los volvemos legalistas. Tienes que ser como David, tienes que ser como Salomón. No, tienes que creer en el que apuntaba David, o el que apuntaba Salomón, o el que apuntaba Gedeón. En él tienes que creer. Todo apunta a Cristo, hermanos. Y nuestros hijos necesitan escuchar de este gran Salvador, porque ellos también son pecadores como nosotros. El rey David, Salmo 51, dijo que desde su concepción él había sido hecho en pecado. Nuestros hijos no son inocentes, hermanos. Son pecadores, necesitados de la gracia y la misericordia de Dios. Que entonces nosotros les prediquemos a ellos también este mensaje donde está el poder de Dios para salvar. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias sobre todas las cosas por este mensaje del Evangelio, por estas buenas noticias que tú nos has dejado en Cristo Jesús, en donde está el poder para salvar. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por lo que hiciste por medio de Él, por nosotros, tu pueblo, para rescatarnos, para reconciliarnos, para justificarnos, para santificarnos y para glorificarnos algún día. Oh Señor, que nunca olvidemos este mensaje. Que vivamos nuestras vidas a la luz de lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. Que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas poderosamente y que nosotros nos dejemos controlar por Él para vivir vidas dignas del Evangelio. Oh Señor, convierte hoy, convierte a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo para tu gloria. Gracias, Señor, porque sabemos que estas oraciones llegan delante de tu trono, porque nuestro sumo sacerdote está ahí a tu diestra intercediendo por ellas. Amén.